Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas de... Aquí estamos en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, dando comienzo a nuestro oficio vespertino. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada noche siempre queremos comenzar con una intención de oración y en esta noche nuestra intención quiere ser por la unidad de la Iglesia, recordando aquellas palabras que Pablo le dijo a los efesios acerca de cómo Cristo se presentaría a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia. Asistimos en el siglo XXI a diferentes iglesias, diferentes denominaciones, grupos cristianos, etcétera, etcétera. Y sabemos que la voluntad del Señor es que haya una sola iglesia. Así que oramos por la unidad de la iglesia, que Dios pueda unirnos. Fijaros qué curioso, pero cuando se cumpla la promesa que dijo Jesús, que no volvería a tomar más del fruto de la vid hasta que la tomara sentado en la mesa en el reino. En esa mesa, Dios lo quiera, nos sentaremos todos. Qué hermoso será ese día en que todos los cristianos pertenecientes al reino de Dios estemos ahí sentados en una misma mesa, en la misma mesa de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, con esta intención de oración comenzamos en esta noche poniendo en las manos del Señor esta reunión. Padre, venimos a ti como cada día con mucho agradecimiento por tantas cosas buenas como tú nos das. Gracias por poder apartar este tiempo y dedicarlo a ti, consagrarlo para ti, para aprender de ti y de tu palabra. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración. Sé exaltado, Señor. Y sobre todo te pido ahora, Padre, que tú seas el centro de nuestras vidas y que tu presencia pueda manifestarse en la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y así damos comienzo en esta noche a nuestro oficio. Hoy lo hacemos un poquito antes por diferentes razones y como cada día empezamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca publicará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo 40 en esta noche, que dice de la siguiente manera: un salmo de David. Ya sabéis que yo tengo una preferencia por David como personaje bíblico y también como el autor de algunos salmos en el libro de los Salmos. Esa es la razón por la que puse a mi segundo hijo el nombre de David, por el personaje de la Biblia. Dice así el salmo, un salmo precioso. Dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos hoy ahí en ese versículo 8. Estamos, hermanos, prácticamente iniciando un nuevo tema. Lo he llamado disciplinas espirituales, siguiendo en la línea de que comenzamos después del domingo de resurrección, hablando acerca de creciendo en la oración. Y siguiendo en esa línea, que retomaremos algunas cositas más acerca de la adoración en los próximos días, la oración, la adoración, la meditación. Vamos a empezar con... vamos a estar unos días, no sé exactamente cuánto va a salir, porque tengo mucho material, quiero resumirlo lo máximo posible, pero hay tantas cosas bonitas, importantes, que os quiero compartir, que me resulta difícil dejarlas aparcadas. Entonces prefiero que estemos más días. La disciplina de la que vamos a hablar hoy podríamos llamarla la asimilación de la Biblia. La asimilación de la Biblia. Fijaros que no digo la lectura de la Biblia, sino la asimilación de la Biblia. Y ahora veremos el por qué estoy diciendo esto. Hoy inicio de una manera diferente, siempre tenemos una frasecita, algo introductorio al tema, pero hoy quiero contar una historia verídica que al final os va a resultar un chiste, pero es que es verdad, es la pura verdad, esto es un hecho verídico, os lo cuento. Resulta de que se cuenta la historia de un matrimonio que iba a una iglesia y invitaron al pastor a cenar, tenían buenas costumbres y claro, invitaban al pastor a cenar. Entonces estuvieron cenando estupendamente, compartiendo cosas, un tiempo muy agradable. Pero cuando el pastor se marchó de la casa, la señora de pronto se dio cuenta de que faltaba una cuchara. Entonces dándole vueltas y buscándola por aquí, buscándola por allí, y la cuchara que no aparecía. Entonces le dijo al marido: me ha frustrado enormemente el pastor. ¿Qué te crees que ha hecho? Se ha llevado una cuchara. Y el marido se quedó así como diciendo: ¿eso cómo va a ser que el pastor se ha llevado una cuchara? Bueno, pues esta mujer se quedó con esa rabia, con ese rencor, con ese resentimiento, y le duró bastante, porque hasta pasado un año no volvió a invitar a cenar al pastor durante un año. Así que pasado un año invitaron nuevamente al pastor a cenar, y esta mujer, que por lo que se ve era muy discreta, pues después de terminar la cena, parece ya que la señora ya no se aguantó las ganas, y después de un año le dice al pastor: pastor, ¿usted me robó una cuchara el año pasado? ¿Usted me robó una cuchara el año pasado? Y el pastor le respondió, dice: no, te la dejé como separador en la Biblia. Yo sé que va a haber algunos que vaya a tardar en pillarle el chiste. Había pasado un año. La señora no encontró la cuchara porque el pastor se la había dejado como separador en la Biblia, y la señora no había leído la Biblia en un año, entonces por eso no había descubierto, y efectivamente ahí estaba la cuchara que la mujer no encontraba. Esto nos lleva a otra anécdota. La anécdota de unos pastores que realizaron un viaje misionero desde los Estados Unidos a una región de la sabana en el África Oriental. Iban 5 personas junto con el pastor de una iglesia, y llegaron y montaron sus tiendas de campaña frente al edificio incompleto de una diminuta iglesia de barro y de ramas que estaba a 9 kilómetros del asentamiento más cercano al lugar. Pronto descubrieron que allí, en esa iglesia, parece que la mentira, el robo, la inmoralidad eran cosas de todos los días, y curiosamente se aceptaban de una manera generalizada incluso entre los mismos líderes de la iglesia.
prácticamente el entendimiento teológico era tan escaso como el agua, la enfermedad del error doctrinal era tan común como la malaria típica en África, en esos lugares. Y pronto el pastor descubrió que una de las razones principales, infelizmente, por los que esta iglesia daba esa sensación, era simple y llanamente porque constataron de que nadie tenía una Biblia. Ni el pastor, ni un diácono, ni nadie. El pastor tenía, fijaros, solo media docena de predicaciones o sermones, homilías preparadas. De tal manera que cada 6 semanas volvía de nuevo con el mismo sermón. Así que el único contacto verdadero que tenían con las escrituras se producía cuando ocasionalmente llegaba un misionero, el cual estaba el más cercano de ellos a 160 kilómetros de distancia. O cuando llegaba, como en el caso de ellos, habían llegado en una misión corta para visitarle. Cuando se dieron cuenta de que solamente en la congregación, en ese grupito, había solamente un hombre con una cierta madurez espiritual, y es que había estado viviendo gran parte de su vida en otro lugar, y sí había asistido a una iglesia que enseñaba la Biblia todos los domingos. Así que los 4 hermanos, junto con el pastor, recogieron una pequeña ofrenda, tampoco hacía falta tantísimo dinero, y compraron unas Biblias baratas para prácticamente todos los miembros de la iglesia. Muchos nos da tristeza y nos da lástima el ver personas que vivan en esas condiciones. Sin embargo, hermanos y hermanas, la realidad es que muchos de nosotros tenemos más Biblias en nuestros hogares. Yo estoy mirando ahora mismo mi estantería porque no sé cuántas Biblias tengo, no las he contado, y cada día estoy más en plan minimalista, es decir, yo tenía muchos libros y me pasé al formato ordenador, que es más minimalista, así que llevo años regalando libros y ya me quedan muy poquitas cosas. Pero yo puedo tener perfectamente 10 Biblias en mi estantería, mínimo. Y la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos más Biblias en nuestros hogares que tienen iglesias completas de algunas gentes pobres o aisladas del mundo. Sin embargo, una cosa es no estar familiarizado con las escrituras cuando no se tiene una Biblia, y otra cuando tenemos las estanterías llenas de Biblias. Y aquí empiezo, hermanos y hermanas, de una manera muy fuerte. Ojalá que nos dé en el día de hoy, a los que escuchen este oficio, este estudio, nos dé un shock, nos choquemos de frente con la realidad. Y es que tengo que decir la verdad. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que no hay ninguna disciplina espiritual más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada lo puede reemplazar. Simplemente no vamos a tener una vida cristiana con una dieta sana si nos falta la leche y nos falta la carne de la Sagrada Escritura. Nosotros en la Iglesia Anglicana tenemos lo que se llaman los 39 artículos, la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y nosotros, en concreto en España, tenemos 38, por una razón muy simple, porque en la Iglesia Anglicana de Inglaterra el 39 tiene que ver con la Reina de Inglaterra. En el caso nuestro no tiene nada que ver la Reina de Inglaterra, entonces tenemos 38. Fijaros, el artículo 6 dice lo siguiente. Estamos hablando de que esto es algo que se aprobó en el siglo XIX en nuestra iglesia, pero que se escribió en el siglo XVI. Fijaros lo que dice. Dice, el artículo 6 de nuestros artículos de fe se titula así, dice, de la suficiencia de la Sagrada Escritura en lo que atañe a la salvación. Y dice, la Sagrada Escritura contiene todas las cosas que son necesarias para la salvación, de modo que nada de lo que en ella no se lee
ni por ella se puede probar, debe exigírsele a hombre alguno que lo crea como artículo de fe o que lo considere como requisito necesario para la salvación. Bajo el nombre de Sagrada Escritura entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca hubo duda alguna en la Iglesia. La Sagrada Escritura es suficiente para nuestra salvación. Fijaros, en la Biblia Dios nos habla de sí mismo, aquello que Él nos ha querido revelar. Evidentemente, Dios es mucho más grande que lo que podamos leer en la Biblia. Es infinitamente más grande. Siempre hablamos de infinito y finito. Y este libro es un libro finito, no en el sentido de delgado, sino que tiene principio y tiene fin. Pero Dios es infinito, sin principio ni fin. Así que Dios es más grande todavía que lo que es la Biblia. Pero lo que tenemos aquí es lo que Dios nos ha querido revelar acerca de Él, pero también tenemos lo que nos ha querido revelar acerca de Jesucristo, la encarnación de Dios mismo. La Biblia nos revela también la ley de Dios. Por eso he leído este Salmo 40 que dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Me gusta siempre repetir, algunos ya lo saben, pero el que no lo sepa me gusta repetirlo, que la palabra ley, la mayoría de las veces en el original en hebreo no es ley, sino es Torá. Y la Torá no significa ley, significa enseñanza o instrucción. Fijaros si cambia el versículo. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu enseñanza está en medio de mi corazón. Aquí cambia bastante. De tu ley, tu enseñanza. La enseñanza es algo mucho más amplio que la ley. Dios nos muestra también no solamente los mandamientos, sino también cómo han sido, cómo los hemos quebrantado. Ahí nos enteramos cómo murió Cristo, como un sustituto dispuesto y libre de pecado por los que hemos sido transgresores de la ley de Dios, y cómo tenemos que arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad del Señor. En las Escrituras nos enteramos de la manera en que Dios quiere que vivamos y de lo que da más alegría y satisfacción en la vida. Nada de esta información eternamente esencial se puede encontrar en ninguna otra parte salvo en la Biblia. Por el contrario, si queremos conocer a Dios, queremos ser piadosos, que es de lo que se trata este estudio, debemos de conocer íntimamente la palabra de Dios. Y aquí os sigo hablando de algunas encuestas, como por ejemplo, cómo nos encontramos que cada día menos cristianos tienen el hábito de leer la Biblia. Cada día menos cristianos tienen el hábito de leer las Escrituras. Hay algún bromista por ahí, hoy la cosa va de chistes, que ha comentado que tendríamos la peor tormenta de polvo de la historia si todos los miembros de las iglesias que descuidan sus Biblias las desempolvaran simultáneamente. Os lo estáis imaginando ya, ¿no? Una gran tormenta de polvo, del polvo que tenemos en nuestras Biblias de no utilizarla. Así que, aunque honremos la palabra de Dios con nuestros labios, debemos confesar que nuestro corazón, al igual que nuestras manos, oídos, ojos y mente, muchas veces están lejos de ella. Independientemente de lo ocupados que lleguemos a estar con todas las cosas cristianas, debemos recordar que la costumbre, el hábito que más puede transformar nuestras vidas, que tenemos a nuestra disposición, es asimilar, no digo leer, otra vez repito, no digo leer, asimilar disciplinadamente las Escrituras. Entonces, la asimilación de la Biblia no solo es la disciplina más importante,
es también la más amplia. En realidad consiste algo así como de muchas subdisciplinas. Imaginaros que esto fuera como una universidad que consta de muchas facultades, cada una especializada en una disciplina diferente, pero todas unidas bajo el nombre general de la universidad. Bueno, pues examinemos ahora las facultades o subdisciplinas de la asimilación de la Biblia, avanzando de lo menos difícil, de lo más sencillo a lo más difícil. Y comenzamos por lo que llamamos escuchar la palabra de Dios. La más fácil de las disciplinas relacionadas con la asimilación de la palabra de Dios es escucharla. ¿Y por qué se considera esto una disciplina? Porque si no nos disciplinamos para escuchar habitualmente la palabra de Dios, podemos escucharla únicamente de casualidad, solo cuando tenemos ganas de hacerlo o ni siquiera la escuchamos en absoluto. Si yo te preguntara, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste la palabra de Dios? Claro, ahora habría que definir qué estoy yo pensando en lo que significa escuchar a la palabra de Dios. Vamos a hablarlo, vamos a decirlo. Fijaros que para la mayoría de la gente cristiana, disciplinarse para escuchar la palabra de Dios significa básicamente desarrollar la costumbre de ir los domingos a una iglesia X, una iglesia cristiana que cree en la Biblia y donde la palabra de Dios se predica fielmente y se lee. Pero Jesús dijo una vez, fijaros, en Lucas 11, versículo 28, dice: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Así que el objetivo no es solamente que escuchemos palabras inspiradas por Dios. El propósito de todos los métodos para asimilar la Biblia, no se nos olvide esto, hermano, el propósito de todos los métodos para asimilar la Biblia es conservarla. Es decir, hacer lo que Dios dice y de esa manera progresar en la semejanza a Cristo. Y en esto vuelvo a recordaros aquel texto que habla de cómo María guardaba todas las cosas en su corazón. Cosas es en griego rema, que significa palabra hablada, palabra específica. Así que María era la primera discípula del mismo Señor Jesús, que lo que hacía era asimilar las palabras que decía Jesús y guardarlas en su corazón. Así que el método de asimilación que Jesús nos motiva en este versículo que hemos leído antes es escuchar la palabra de Dios. Otro pasaje que enfatiza la importancia de escuchar es uno muy famoso del que dice Romanos 10, versículo 17. Pablo dice: así que la fe viene por oír, y es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hay otras versiones que dicen: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso no significa que una persona solamente puede llegar a la fe en Cristo si escucha las Escrituras. Hay muchas personas creyentes que han llegado a hacerlo sin escuchar la Escritura, o lo han hecho, por ejemplo, gente que lo ha hecho leyendo la Biblia. Hay un ministerio internacional que se llama Ministerio de los Gedeones, que se dedican a distribuir Biblias por muchos lugares, y solemos verlo mucho en las películas norteamericanas, en los hoteles, en los hospitales, en las cárceles, en los colegios, reparten tomos de la Biblia para que la gente lo pueda leer libremente. Ahora bien, dicho esto, podemos añadir que muchas de las personas que se convirtieron mientras leían las Escrituras se parecen en el sentido de que también escucharon la proclamación de la palabra de Dios de viva voz. Muchas veces las personas que se disciplinan para escuchar la palabra de Dios también reciben los dones de la fe. Hay otras maneras en las que nos podemos disciplinar para escuchar la palabra de Dios, además de la más importante, es decir, escucharla cuando es predicada en una homilía, en una predicación, en un estudio bíblico, como estoy haciendo yo, por ejemplo, en este momento, como parte de un ministerio, de una iglesia, una parroquia.
Pero también la Biblia hoy en día, con los medios técnicos que tenemos, no solamente la podemos leer, también la podemos escuchar. Tenemos la Biblia grabada en muchísimos idiomas, así que tú puedes estar trabajando y si quieres te pones los auriculares con el teléfono móvil y puedes estar escuchando perfectamente la Biblia. Si tienes que hacer recorridos largos con el coche, también puedes escuchar la palabra de Dios. Otro texto importante sobre este tema se encuentra en 1 Corintios 4, versículo 13. Allí el apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo fiel Timoteo, amigo del ministerio, joven, y le dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Baste con decir que para el ministerio de Pablo eso que le dice a Timoteo era importante, pero también era importante para el Señor, que es el que inspiró a Pablo con estas palabras. Entonces, escucharla debería llegar a ser una prioridad disciplinada para nosotros. Hay personas que pueden decir: yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, me puedo ir a adorarlo a cualquier otro lugar. Y en cierta manera sí, pero si os acordáis, hemos estado hablando de que hay disciplinas individuales, pero también hay disciplinas que se pueden vivir en comunidad o en iglesia. Tenemos que disciplinarnos para ir a escuchar la palabra de Dios también juntos como hermanos en una iglesia. Y aquí hablo también, y abro un pequeño paréntesis, sobre todo para aquellos que tenemos lecturas. Esto va un poquito para nuestros hermanos de la parroquia de la Ascensión o para iglesias donde se hacen varias lecturas antes de lo que es la homilía o la predicación o la reflexión de la palabra. Y aquí quiero, hermanos, que nos paremos un minutito para decir que puede ser que la persona que va a leer, que puede variar cada domingo, a lo mejor no tienen el don de una voz maravillosa o extraordinaria, pero se puede aprender a leer las Escrituras de una forma expresiva. Fijaros, esto es una habilidad que se puede adquirir, porque nadie lee bien en voz alta de una manera natural. Es decir, hay muchas personas que leen la Biblia en público de una forma tan monótona y sin entusiasmo que nos suena como un libro, que nadie querría leer por su cuenta. Entonces hay que leerla como lo que es, hay que leerla como lo que es la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra viva del Dios vivo. Así que, hermanos, yo os animo a todos los que estáis leyendo en vuestras parroquias, os animo a que practiquéis lectura de los pasajes en voz alta. Escúchalo en tu grabación preferida de la Biblia, para que veas cómo lo hacen los profesionales. La idea es decidirnos a glorificar a Dios siendo personas que leen con excelencia en público la palabra de Dios. Y vais a daros cuenta del impacto tan maravilloso que puede ser cuando una persona lee la palabra de Dios de una manera con excelencia. Es cierto que una persona que no está acostumbrada a leer nada, o sea, ni en voz alta, ni en voz baja, ni de ninguna manera, uno va a darse cuenta de que titubea mucho cuando lee las cosas, porque no tiene costumbre de leer, no tiene soltura para leer. Pero también es verdad que todo se puede aprender y que todo se puede mejorar. Hay un aspecto, hermanos y hermanas, y es que cuando nosotros en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, tenemos el tiempo que le llamamos la mesa de la palabra, nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, ahora hablaremos también de eso, simplemente escuchar los textos bíblicos, ya Dios te puede estar hablando. En la escucha del texto bíblico, a ti Dios te puede estar hablando algo personal.
Entonces imaginaros si es importante que no lo veamos como una parte de la liturgia o una parte del culto, pero que a mí lo que me interesa es que esto termine rápido y cuanto antes nos vayamos mejor, porque vas a desaprovechar realmente muchas oportunidades de que Dios pueda bendecir tu vida. Entonces, hermanos, también es importante que nos preparemos para escuchar la palabra del Señor, que nos preparemos para ir a la reunión. Volviendo a la imagen del gimnasio del que yo hablé, imaginaros que la preparación para entrar a una reunión tiene que ver también mucho con la imagen del gimnasio. Hay una cosa importantísima, de vital importancia, cuando se hace un cierto ejercicio, y es lo que se llama el calentamiento. Es decir, antes de empezar a levantar pesas, es normal ver a las personas subirse a la máquina de andar o montarse en una bicicleta al menos durante 10-15 minutos para que el cuerpo suba la temperatura, los músculos se calienten y así sufrir menos lesiones. Igualmente, cuando se comienza a levantar un peso, por ejemplo, se tiene que hacer brazos y el objetivo es llegar a que la mancuerna pese 25 kilos, tú no empiezas con 25 kilos, tú lo que haces es coger 10 kilos primero o 5 kilos para que el músculo vaya calentando y ahora le vas subiendo el peso, no empiezas por lo último. Imaginaros con esa idea llegar al culto y no prepararnos, no tener unos minutos de preparación, no tener un momento de respiro, de suspirar, un momento de centrarnos, un momento de ponernos en las manos del Señor. En nuestra liturgia hay algo que posiblemente los hermanos no sepan, pero nosotros comenzamos diciendo en el oficio, si no mal recuerdo, comenzamos diciendo, lógicamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora hay una frase que decimos en nuestra liturgia, decimos, me levantaré, iré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, oremos. Bueno, esa frase de me levantaré, iré, esa frase en realidad es una oración que hacía el sacerdote en la sacristía antes de pasar a presidir la cena del Señor, la Eucaristía, en preparación espiritual personal. Entonces, cosas que en la liturgia antigua era dicha por el presbítero, el sacerdote, resulta de que nuestro obispo en el siglo XIX consideró oportuno que apareciera para que lo dijéramos todo. Pero claro, si no sabemos que lo que estamos haciendo es preparándonos para entrar, pues lo incluimos como otra cosa más que se tiene que orar en la liturgia y entramos sin preparación. Y entonces no nos da tiempo a entrar en la dinámica de escuchar la palabra de Dios y de buscar la presencia de Dios. Hay algunos hermanos que tienen por costumbre en algunas iglesias, y es cuando llegan a determinados templos, lo primero de todo es arrodillarse y tener unos minutos de oración. Y de esa manera estamos marcando a lo que hemos venido. Nosotros, por aquello de la familiaridad, lo que hacemos es saludarnos unos a otros, hablar una cosa con uno, hablar otra cosa con otro, hablar entre nosotros, y de pronto llega la hora, hay que empezar, y uno no te da tiempo ni a pensar, a reflexionar. Entonces, hermanos, tengamos esto en mente, y aquellos que tenéis la bendición, de poder ir los domingos a vuestras parroquias, o los que estáis, inclusive los que lo estáis escuchando de momento a través del Facebook, como estamos haciendo ahora, antes de comenzar, tener ese momentito con el Señor. Si sabéis que, por ejemplo, el domingo vamos a empezar a las 11:30, siéntate tranquilo en el lugar donde lo vas a escuchar 5 minutos antes, 10 minutos antes, y tú ya empiezas a ponerte en las manos del Señor. Tú empiezas ya a ponerte en oración
puedes hacer una oración propia tú personalmente y para que cuando ya empiece, justamente ahí tú estés ya preparado espiritualmente. Fijaros, en el año 1646 hay un escrito de un autor, un puritano inglés llamado Jeremiah Burroughs, que antes de morir escribió los siguientes consejos en cuanto a la preparación para la disciplina de escuchar la palabra de Dios. Él decía esto en el año 1646. Decía, en primer lugar, cuando vayan a escuchar la palabra, si van a santificar el nombre de Dios, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar. Con eso, que lo que van a escuchar es la palabra de Dios. Por eso se dan cuenta de que el apóstol, al escribirle a los tesalonicenses, les da el motivo por el cual la palabra les hizo tanto bien. Fue porque la escucharon como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Así que hermanos, estamos hablando de escuchar la palabra de Dios no de manera pasiva, sino como una disciplina que necesitamos cultivar. Y esto nos lleva a lo último de lo que vamos a hablar en esta noche y mañana continuaremos, que es la lectura de la palabra de Dios. No hace falta que diga, enfatice, qué poco se está leyendo la Biblia en tantísimos cristianos por el mundo. La lectura de la Biblia, personalmente, es una de las cosas con las que yo más he aprendido en los caminos del Señor. Cuando yo con 15 años me marché al seminario católico después de tener un encuentro con el Señor, recordar que he compartido en alguna ocasión que yo me encerraba en la capilla, tenía una Biblia de estudio Jerusalén, de la versión de Jerusalén, que tiene en las columnas tiene textos bíblicos, lecturas paralelas y tiene también comentarios, y yo me leía todo lo de toda la página. Es decir, yo no solamente me leía la Biblia, yo si había un versiculito aquí que te llevaba a los salmos no sé cuánto, a hechos por aquí o por allá, yo estaba todo el rato de aquí para allá, de allá para acá, leyéndome todo exactamente lo que venía en la página. Podía estar leyendo de media todos los días mínimo 4 o 5 horas. Después, cuando me marché a hacer el servicio militar, leía la Biblia siempre a 3 bandas. En el centro, una Biblia exactamente igual que esta, la Reina Valera del 60. En el lado izquierdo, la Biblia de Jerusalén. Y en el lado derecho, el Nuevo Testamento en griego interlineal. Y leía un versículo de una, me iba a la otra y me iba a la otra, y así. Y en mi Biblia yo iba anotando todas las cosas que iba haciendo. Ahora con esta Biblia, que la tengo recientemente, creo que no la tengo más de un año, pues para que os den idea, me dio por leer lo que es el Pentateuco al lado de una Torá en hebreo, interlineal al español y con comentarios rabínicos judíos. Entonces, mirad, por ejemplo, esta es la segunda página, para que os den idea de lo que estamos hablando. Esta es la segunda página de Génesis. Se ve al revés, pero yo lo que quiero es que veáis lo subrayado, y todo lo que está escrito con bolígrafo y rotulador son comentarios míos y palabras en hebreo que yo voy poniendo. Esto es Génesis, es para que os den idea. A mí me gusta siempre hablar. Esta Biblia, repito, no tiene más de un año, pero ya veis cómo está, ¿no? Podéis ver, todo lo que veis de color azul son comentarios míos que yo voy poniendo, y en este caso la estaba leyendo a la misma vez la Torá en hebreo con los comentarios rabínicos y todo lo que es el Pentateuco. Bueno, esto es un ejemplo. Daros cuenta de que Jesús frecuentemente que entendía a la gente de la Escritura y a veces comenzaba con las palabras. Fijaros, Jesús decía esto. Jesús decía, ¿no han leído, por ejemplo, lo podéis leer en vuestras casas, Mateo 19, versículo 4 y Marcos 2, 25, comienza diciendo, ¿no han leído? Es decir, que está esto que nos enseña,
que Jesús estaba suponiendo que los que afirmaban ser el pueblo de Dios habrían leído la palabra de Dios. Y se puede argumentar a favor de que esta pregunta implica incluso el conocimiento de toda la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, fijaros, no sé si lo habéis pensado esto, pero fijaros qué interesante. Jesús dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Repito, en otra versión dice, Jesús contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Seguramente cuando habla de cada palabra, Jesús estaría suponiendo que leeríamos cada palabra, porque ¿cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si nunca leemos siquiera, nunca hemos leído siquiera cada palabra que sale de la boca de Dios? Dado que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Pregunto, ¿no deberíamos entonces leerla? Apocalipsis 1, versículo 3 dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Es una promesa en Apocalipsis 1, versículo 3. Puedes leerlo en tu Biblia. Dios nos ha prometido que los que leen y ponen atención a la palabra van a ser bendecidos. Pero solamente los que se disciplinan para hacerlo recibirán esas bendiciones. Recordemos de nuevo que el motivo principal para disciplinarnos es la piedad. Hemos aprendido que las disciplinas espirituales son caminos bíblicos en los que podemos esperar contar con la gracia transformadora de Dios. La disciplina más importante es la asimilación de la palabra de Dios. Ningún factor va a ser más determinante, más influyente para hacernos más semejantes al Hijo de Dios que el Espíritu de Dios que obra a través de la palabra de Dios. Si queremos ser transformados, si deseamos ser transformados, si queremos parecernos cada día más a Jesucristo, nos tenemos, hermanos y hermanas, que disciplinar para leer la Biblia. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Con cuánta frecuencia deberíamos de leerla? Eso lo vamos a ir respondiendo. Yo quiero terminar, hermanos, con un consejo. Yo tengo gafas. No tengo, la verdad es que no tengo poquito. No sé si tengo 0,75 y 1,25, algo así, ¿no? Tengo gafas de lejos y de cerca, pero muy poquito. Pero lo cierto es que si me quito las gafas no veo. Y leo mucho. Entonces me di cuenta de que lo mejor era tener una Biblia de letra grande. Y tenemos esas Biblias de bolso, que está muy bien para ir a la iglesia, de esas Biblias así de este tamaño, que tienen una letra tan increíblemente pequeña que cuando has leído 2 versículos ya tienes los ojos los tienes agotados, la mente se te embota, te entra sueño. Así que consejo que le doy a mis estudiantes de la teología: compraros una Biblia de la letra súper gigante. Hoy en día por internet puedes comprar verdaderas Biblias económicas y es la mejor inversión que puedas hacer, porque si te tomas en serio leer la Biblia, vas a necesitar una Biblia. Y a veces tenemos Biblias muy chulas, muy bonitas, muy chiquititas, muy discretas, muy guay, pero no son prácticas. Entonces, para leer la Biblia de verdad, una Biblia grande, marcadores y sobre todo una Biblia, para hacer posible, limpia, que no sea una Biblia de estudio, sino una Biblia que no traiga nada. Mi Biblia no trae nada, cero. Todo lo que aparezca en la Biblia es porque yo lo he ido apuntando y yo lo he ido subrayando. Nada de Biblias de colores arcoíris, ni de color rosita, ni fucsia, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Una Biblia blanca, que solamente veas las letras grandes. Es la mejor manera de leer la Biblia. Bien, hermanos, pues mañana vamos a estar hablando en relación a con cuánta frecuencia. Vamos a hablar de recomendaciones más prácticas para que
alcancemos el éxito en la lectura de la Biblia. Termino diciendo una frase que ya la he dicho ya en varias ocasiones y ojalá que la aprendamos de memoria. Cuando yo era capellán de un centro de rehabilitación de toxicómanos, empezando mi ministerio pastoral, allá muchos años ya, nosotros a los toxicómanos, ex toxicómanos, nos gustaba ponerle una frasecita y regalar una Biblia. Y hay una frase contundente que dice, y le poníamos a ellos para que le quedara claro, le poníamos en la Biblia, le poníamos, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y me atrevo a decir, hermanos y hermanas, que es el pecado el que está apartando a mucha gente de este libro. En una cultura en la que estamos viviendo de que todo es relativo, necesitamos volver a esta disciplina de la lectura de la Biblia. Ojalá que en el siguiente estudio tomemos la feliz decisión de decir, tengo que leer la Biblia entera. Y que no diga, por lo menos tengo que leer la Biblia una vez en mi vida. No, eso no vale. Una vez te la puedes leer en un mes si quieres. No tienes costumbre de leer, lógicamente, y lo ves, esta Biblia no sé cuántas páginas tiene. No lo he mirado, la verdad. Bueno, tiene unas 1500 páginas. 1500 páginas en un mes. ¿Lo ves complicado? Pues no es tan complicado. No es tan complicado. Si durante un mes, en vez de ver la tele o en vez de engancharte al teléfono, tomas la decisión de no voy a ver la tele y voy a leer la Biblia, en un mes la has leído. Fíjate la complicación que tiene. Pero claro, tenemos que sacrificar un tiempo. Pero como decíamos ayer, como decía el entrenador, tenemos que hacer cosas que no queremos para llegar a ser lo que sí queremos. Así que, hermanos, recordar por lo menos esto. Mañana seguiremos hablando. La Biblia, la lectura de la Biblia es una de las disciplinas más importantes para que podamos ser transformados como Jesús. La asimilación, repito, no es la lectura nada más, es la asimilación. Leer como el que lee un libro, una novela, no te va a cambiar la vida. Pero si la leemos como vamos a empezar a decir que hay que leerla, te aseguro que no solamente vas a tener más ganas de leerla, sino que vas a ver cómo el Señor transforma tu vida. Y me voy a comprometer con algo. En la página de nuestra parroquia pone mi número de teléfono móvil, con lo cual puedes mandarme un WhatsApp como algunos han hecho alguna vez. Si tienes alguna duda de algo que estés leyendo de la Biblia, me voy a comprometer que si me lo preguntas te voy a tratar de dar una respuesta si yo lo sé, porque yo no lo sé todo, lógicamente. Pero si lo sé y creo que te puedo dar una buena respuesta, te voy a tratar de ayudar. Así que os animo, hermanos, a que le quitemos el polvo a la Biblia y oremos, desarrollemos el hábito de la asimilación de la palabra del Señor. Amén. Y fijaros cómo terminamos nuestro tiempo todos los días. No sé si habéis caído en la cuenta, pero hay una declaración después del tiempo de la palabra que yo digo es: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Jesús oró, eso aparece en Juan capítulo 17, versículo 17. Fijaros en qué se basa la liturgia. Se basa en la palabra de Dios. Juan 17, versículo 17. Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que el Señor nos santifique en su verdad.
Y ahora, hermanos, todos juntos, uniéndonos a millones de cristianos por todo el mundo, hacemos la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó a decir, Él que tiene palabras de vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. En este momento, Padre, te pedimos por nuestro hermano José Martín, para que tú pongas tu mano sanadora sobre él y lo sanes completamente. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos con este tema tan maravilloso, y que el Señor nos dé la fuerza, nos convierta en un deleite, en una maravilla el poder leer la palabra del Señor, y que el Señor bendiga mucho vuestras vidas. Hasta mañana.